Bienvenidos a todos al canal de Ajedrez Inteligente. Mi nombre es Gumer y hoy os he traído un vídeo con los mejores consejos para principiantes en ajedrez. Si yo hubiese tenido estos consejos desde que empecé a jugar al ajedrez, hubiera mejorado muchísimo más rápido. Espero que os gusten. Bien, en el número 6 tenemos no sacar la dama demasiado rápido. Este es un error que entre los más principiantes se da mucho. Ellos quieren sacar la dama rápido y intentar dar el mate del pastor o comerse muchas piezas con la dama, pero realmente es un error, y lo que hay que hacer primero es desarrollar las piezas. Pongamos un ejemplo. Imaginemos las blancas hacen E4 y las negras responden con E5. Aquí es muy habitual entre los principiantes sacar la dama rápido, por ejemplo a la casilla H5. Su idea es comer en E5 con la dama, o intentar hacer un plan con alfil F4 y dama por F7 dando mate, que sería el mate del pastor. Pero si las negras juegan una jugada como caballo C6 desarrollando el caballo, la dama se ha quedado totalmente descolocada en H5. Las blancas intentarían seguir con su plan con la jugada alfil C4 para intentar dar el mate del pastor, pero las negras simplemente pueden hacer G6 atacando la dama y desarrollando ese peón, y la dama blanca se tendría que retirar. Se podría retirar, por ejemplo, a la casilla F3, amenazando otra vez dar el mate del pastor. Pero simplemente las negras podrían hacer la jugada caballo F6, cubriendo la casilla F7 del mate del pastor y desarrollando el caballo. Y en esta posición, las blancas se han quedado en una posición inferior debido a que la dama está mal colocada y las negras han desarrollado dos piezas, mientras que las blancas solo han desarrollado el alfil. Bueno, también han desarrollado la dama, pero está en una casilla mala, ya que el caballo suele salir por F3, y ahora la dama se lo impide. Además, las negras están a dos jugadas de enrocarse. Simplemente podrían hacer alfil G7 y enroque corto. Y también podrían hacer D6 y alfil G4, atacando y desarrollando el alfil y atacando a la dama en la misma jugada, ganando así un tiempo. Por lo que este tipo de jugadas sacando la dama muy rápido son realmente malas y hay que corregirlas desde el principio. En el número 5, jugar en el centro. Es un error que veo muy típico entre los más principiantes, que es que no juegan en el centro. Siempre desarrollan sus piezas por las esquinas, intentando irse hacia los laterales y hacia los rincones, cuando es muchísimo mejor idea jugar con todas las piezas hacia el centro. Vamos a poner un ejemplo muy extremo para que se entienda muy bien este concepto. Imaginemos que las blancas hacen E4. Y aquí las negras juegan, por ejemplo, A5. A5 es una jugada que juega por el lateral y no aporta nada realmente a la posición, y las piezas de las negras van a tener difícil salida. Ahora las blancas podrían hacer una jugada como D4, abriendo paso también al otro alfil. Los dos alfiles ahora ya podrían salir por las dos diagonales. Y sin embargo, las negras todavía tienen todas sus piezas sin que tengan una posible salida. Imaginemos ahora la jugada H5, muy extrema para las negras, para entender bien el ejemplo, y ahora las blancas podrían hacer la jugada caballo F3. Las piezas de las blancas se van a desarrollar muchísimo más fácil y van a poder tener un control total sobre el centro, mientras que las piezas negras van a verse obligadas a avanzar por los laterales, estando totalmente descoordinadas. En el número 4, enrocarse. Enrocarse protege al rey, puede ayudar a que controlar el centro sea más fácil. También la torre se centraliza y puede ayudar al avance del centro. Aunque haya excepciones, por regla general, enrocarse es siempre una buena idea. Ponemos un ejemplo. Imaginemos E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, por ejemplo, la apertura española. Ahora, caballo F6 de las negras. Y aquí, enroque corto de las blancas. Enroque corto busca hacer la jugada torre E1, que ayuda en el centro. Y si se sacan todas las otras piezas, por ejemplo, de esta manera que tengo aquí marcada con las flechas, las torres se comunican entre ellas, cosa que suele ser gran idea. Imaginemos que aquí las negras nos quieren hacer caballo por E4, ganándonos un peón. Entonces la torre blanca, ahora que nos hemos enrocado, puede hacer torre E1, colocándose en la columna semiabierta ahora, donde podría obtener grandes resultados. Al habernos enrocado, la torre ayuda mucho en el ataque al centro. El rey negro, como todavía no se ha enrocado, no va a poder estar bien defendido
de cara a proteger este ataque de las blancas. Si ahora el caballo negro se quita, por ejemplo, a D6, podríamos ver la jugada primero alfil por C6 para no dejarnos el alfil, comerían, y ahora simplemente la torre podría comer N5, dando jaque al rey y entrando en el centro. En el número 3, no mover mucho los peones que protegen al rey. Es importante no mover mucho los peones que protegen al rey debido a que se pueden crear debilidades. Por ejemplo, en esta posición que he elegido, podría ser interesante en algún momento hacer H3, que podría estar bien para evitar la jugada alfil G4, clavando el caballo sobre la dama. Pero, por regla general, no suele estar bien mover mucho los peones del flanco de rey. Por ejemplo, la jugada G3 debilitaría mucho la posición, debido a que ahora, con alfil G4, nuestra clavada se intensifica más ya que no hay un peón aquí defendiendo el caballo. Y nos va a venir luego la jugada caballo D4. Tampoco interesarían jugadas como por ejemplo H4. En la posición anterior, la jugada H4 podría ser muy mala por el mismo motivo. Nos pueden hacer la jugada alfil G4 clavando el caballo sobre la dama y no tenemos ahora la jugada H3 intentando expulsar el alfil. Tampoco interesaría en esta posición hacer la jugada H3 y luego seguir la de G4. Imaginemos ahora las negras hacen una jugada como alfil E6, no interesaría nada debilitarse haciendo G4, que suele ser también bastante típico entre jugadores principiantes. Quieren hacer la jugada G5 intentando ganar espacio, pero realmente imaginemos que las blancas hacen una jugada como torre E8 y ahora G5 no tiene mucho sentido debido a que el caballo se puede colocar en H5 y luego intentar meterse en F4. Incluso el peón de H3 queda debilitado bastante. Aquí con caballo H5 podemos ver claramente cómo el peón de H3 queda debilitado, la casilla F4 queda debilitada y el peón de G5 también queda bastante débil. En el número 2, pensar también en lo que quiere hacer el rival. Este es un consejo que a mí también me ha servido bastante, ya que muchas veces estamos en una posición y solo pensamos en el plan que queremos hacer nosotros, pero no en lo que nos quiere hacer el rival, cosa que suele ser bastante útil para ver cuál es su idea y poder evitarla en algunos casos. Entonces, he elegido esta posición en la que las negras aquí hacen la jugada dama H4. Es una jugada muy interesante porque si las blancas hacen la jugada dama por H4, que parece la jugada normal, comiéndonos una dama, sin pensar en lo que quiere hacer el rival, haríamos dama por H4, sin pensar en lo que quiere hacer el rival, solamente pensando en que hemos ganado su dama. Ahora las negras tendrían la jugada torre B1 mate. Nuestro rey no se puede marchar H2 porque está el alfil controlando esa casilla y la torre nos está dando mate por esta columna, por esta fila. Entonces, cuando estamos en esta posición y las negras nos hacen la jugada dama H4, tenemos que pensar en lo que nos quieren hacer, que es la jugada torre B1 mate, si le permitimos, ya que la dama está controlando esta casilla. Entonces, las blancas, si pensasen qué nos quiere hacer el rival y viésemos que nos quieren hacer la jugada torre B1, haríamos la jugada dama E1, protegiendo la casilla B1 para evitar que nos den mate y evitando así perder la partida. En el número 1, no hacer ahogados. Es muy importante evitar los ahogados en posiciones totalmente ganadas. Esto ocurre bastante entre principiantes que ahogan a su rival sin darse cuenta en posiciones que podrían ganar fácilmente. En este caso, es muy típico dar el mate de rey y dama contra rey haciendo la estrategia de la L, que es correcta. Sería la jugada dama E5, intentando hacer la L al rey, se iría por ejemplo el rey a G6. Ahora, siguiendo la misma estrategia, haríamos la jugada dama F4, el rey se iría por ejemplo a G8, siguiendo la estrategia, la jugada dama G5, y ahora harían la jugada rey H8. Aquí es muy importante no cometer el error de seguir haciendo la estrategia de la L y hacer dama F7, ya que su rey quedaría en ahogado. Imaginemos que nosotros hacemos la jugada rey G5 en vez de la jugada dama G6 que haría ahogado. Ahora volverían con su rey y simplemente podríamos hacer la jugada rey G6 y contra rey H8 podríamos hacer la jugada dama G8 mate. Es muy importante no cometer este tipo de errores que podemos ver en esta posición de hacer la estrategia de la L, por ejemplo, y ahora ahogarle con la jugada dama G6.
Esto ocurre en muchos más finales, pero este era un final en el que he visto muchas veces que ha ocurrido y por eso he puesto este ejemplo. Pero también ocurren ahogados en otro tipo de finales. Para todos aquellos que os habéis quedado hasta el final del vídeo, os voy a dar un consejo extra. Este consejo trata de que al principio de cualquier posición en una partida, lo primero que desarrollamos son los peones, los caballos y los alfiles. Las damas y las torres no se suelen desarrollar al principio. Entonces, aparte de los peones, que ya sabemos que se pueden mover una o dos casillas, recomendablemente por el centro, los caballos suelen ir a las casillas que tienen en F3 o tal vez, alguna vez más rara, N2. H3 no suele ser nada habitual y por el otro lado, el otro caballo suele ir a C3, alguna vez suele ir también a D2 y rara vez suele ir a A3. Y en el caso de los alfiles, imaginemos después de la jugada E4, imaginemos E5 y imaginemos la jugada B3, entonces los alfiles se pueden colocar realmente en cualquier casilla, los puedes desarrollar o bien por fianchetto, que sería esta estructura, también los puedes desarrollar simplemente sacándolos a la casilla, por ejemplo, C4 o a la casilla B5, pero suele ser siempre una mala idea desarrollar un alfil y ponerlo justo delante de un peón. Eso suele ser una mala idea. Por ejemplo, el ejemplo de hacer la jugada, imaginemos caballo F6, y ahora defender este peón de E4 con la jugada alfil de 3. Esto suele ser un error. Pero los alfiles se pueden mover a cualquier otra casilla tranquilamente y seguramente sea una buena jugada. Espero que os haya gustado mucho este vídeo sobre ajedrez. Si os ha gustado de verdad, dadle a like y suscribiros para recibir mucho más contenido interesante sobre ajedrez. Hasta la próxima.